Henry Dericourt, el triple espía francés. Un espía que estuvo en activo desde el año 1942 hasta el año 1945. Fue en los años 1943 y 1944 cuando este jugó un papel fundamental, uniéndose a una organización clandestina que por aquel entonces era la Unidad de Operaciones Especiales del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, llamada SOE, o Special Operation Executive, y que ésta dependía del Servicio Secreto Británico MI6. Toda esta trama hizo que hubiera grandes cambios en aquellos difíciles años. Pero, ¿qué se sabe de lo que hizo este espía? ¿Contribuyó en los avances de la Segunda Guerra Mundial para bien o para mal? Acompáñame y veámoslo. Henry Alfred Eugene Dericourt nació en Francia el 2 de septiembre. Por Francia desde entonces hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939. El 13 de diciembre de 1941, Dericourt se casó para más tarde divorciarse. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Dericourt voló aviones civiles para abastecer a los soldados franceses estacionados cerca de la frontera con Alemania y más tarde estuvo como piloto de pruebas de un nuevo bombardero francés. Con la rendición de Francia, en julio de 1940 estuvo involucrado en grandes actividades del mercado negro. A partir de julio de 1941 fue piloto de una aerolínea de la Francia de Vichy, en ese momento desocupada de 1942. Y si hablamos de las operaciones aéreas de aquel entonces, el SOE tuvo muchas dificultades con la Royal Air Force para que le suministrara aviones y pilotos para las operaciones clandestinas del SOE, ya que anteriormente había una gran cantidad de misiones fallidas, hasta que vino Dericourt con su experiencia como piloto y su conocimiento de Francia para cambiarlo todo. La primera crítica conocida de los agentes de la SOE en Francia a Dericourt fue en junio de 1943, cuando Jack Agazarian se quejó a Londres de que la seguridad de Dericourt era destruyeron la red Prosper, y se enumera que aproximadamente 180 agentes del SOE y socios franceses fueron arrestados, de los cuales unos 80 fueron ejecutados o murieron en campos de concentración, aunque dada la participación clandestina de muchas personas y ser en parte información secreta, esta lista está un tanto incompleta. Y ahora, si hablamos de investigaciones posteriores a este caso sobre la complicidad de Dericourt en los arrestos de los agentes de la SOE, se reveló después de la guerra, cuando los investigadores de crímenes de guerra recibieron información definitiva de fuentes alemanas de que Dericourt había sido uno de sus agentes y que la información proporcionada llevó al arresto y la ejecución de muchos agentes de la SOE, arrestado por la policía francesa y acusado de ser un espía alemán. En el juicio, en 1948, se le acusó como agente alemán y por crímenes de guerra. Pero lo más extraordinario de todo esto era que ese día nadie fue a testificar en su contra en representación del SOE, y además un viejo amigo de Dericourt del SOE testificó que conocía y aprobaba los contactos de Dericourt con los alemanes y dijo que tenía total confianza en él y le recomendó que mantuviera sus contactos con los alemanes durante toda la operación, y automáticamente este fue absuelto de todos los cargos. En actividades posteriores, ya que tuvo que volver a ser piloto de aerolíneas durante un tiempo antes de volver al espionaje, que posteriormente sería en una operación de narcotráfico en Indochina. En la década de 1950, de nuevo infiltrado, volvió a trabajar como piloto en Air Laos, que era llamada así como las aerolíneas del opio porque no solo transportaban personas. El tráfico de estupefacientes estaba dirigido por un miembro de la mafia corsa. Las cargas de opio se recogían en el norte y se transportaban a puertos de entrega en Vietnam del Sur, Camboya y el Golfo de Tailandia, para su posterior transporte y sintetización en heroína para mandarlo a Marsella, Francia, y su posterior distribución en Europa. El 21 de noviembre de 1962, Dericourt despegó en la ciudad de Vientiane, Laos, hacia Sayaburi con una carga de oro y 4 pasajeros, pero el avión se estrelló antes de la pista de aterrizaje debido a una supuesta falta de combustible. No hubo supervivientes y su cuerpo nunca fue recuperado. Hasta aquí, gente, ¿qué les ha parecido?
¿Creen que esta operación fue preparada para que alguien se encargara de Derek Kurt por lo que había hecho en Europa? ¿O tal vez fue un falso fallecimiento y se fue a Panamá? Si te ha gustado, dale like, comenta, comparte, suscríbete y muchas gracias. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!